¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a Literarte, a todos los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos todos los viernes como a las 15, donde recorremos un camino que va desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Quien les habla, Natalia, me acompaña Gastón, Alberto, Pola. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo va, Nati? Buenas tardes. Muy bien, levanten el ánimo, es viernes, chicos. Bueno, no se puede todos los días. Están con fiaca. Cuéntenme. Bueno, saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en www.lectores.ulp.edu.ar y a todos los que nos escriben a la fanpage de Facebook Lectores 3.0. Y bueno, ese es el sitio donde nos pueden escribir, donde subimos las placas con las consignas para que se lleven un libro. Y también tenemos habilitado, por supuesto, nuestro email, lectores@sanluis.edu.ar. Saludamos a todos los oyentes, a todos los habitantes de la provincia de San Luis y de todo el país por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Bueno, Alberto, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a volver a Borges, para variar. Vamos a hacer un cuento corto que pertenece al volumen El Aleph. El cuento se llama La Espera. Es un cuento muy particular porque es un policial en un Buenos Aires fantástico, de una trama muy sencilla, un prófugo que se esconde en una pensión en las afueras de la ciudad y que sueña, o la paranoia lo persigue alrededor de la posibilidad de que lo vengan a buscar, y finalmente lo vienen a buscar. Es muy cortito, 3 páginas, de esos cuentos así bien sintéticos de Borges que más allá de su síntesis nos va a dar para hablar todo el programa y más. ¿Querés que leamos el fragmento? Sí, por supuesto. Dale. Y después nos extendemos un poco más. Años de soledad le habían enseñado que los días en la memoria tienden a ser iguales, pero no hay un día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresas. Espectacular. Realmente la definición de lo que es el tiempo y la memoria, muy borgiana, si se puede resumir así. Sí. Gastón, ¿y nos contás un poco acerca del argumento del cuento? ¿Puedo decir que no? Bueno, que está lo bien, lean. Sería. Está bueno cómo lo aclaró Alberto, porque uno a medida que lo va leyendo no sabe en realidad el personaje qué es lo que espera, ¿sí? Uno se mete en el cuento, arriba el cuento a través del personaje, y se mezcla, Borges a uno lo mezcla con el personaje, y lo arriba desde alguien que llega a una calle del noroeste de Buenos Aires, ¿sí? Al 4004, a esa altura de una calle, ¿sí? Se llama La Espera, y empieza a hacer una descripción de lo que él va a llamar que en sueños serían arbitrarios, ¿sí? Los plátanos de Buenos Aires, el cuadrado de la tierra que contiene esos plátanos, las casas decentes con sus balconcitos, ¿sí? La farmacia, el rombo de la pinturería, todo esto que en sueños sería arbitrario, pero que con el tiempo el personaje espera que sea invariablemente, que sea necesario y que le sea familiar. Es así como Borges nos arrima el personaje. ¿Qué es lo que está esperando este personaje?
todavía no lo podemos saber. Dice que el barrio en un momento estuvo habitado por criollos, ¿sí? Por criollos, que los criollos fueron desplazados por los italianos y los italianos fueron desplazados por los judíos, y esto para él era una suerte, para el personaje era una suerte de bienvenida, si se quiere, porque él no quería alternar con sus mismos compatriotas. Entonces, acá nos da la primera pista sobre el personaje, que era italiano. Sí, para agregarte, ahora te dejo seguir con él. Pero son todas como pistas salteadas, pero no sabemos ni a qué hace referencia el título al principio. Como vos bien decías, no sabemos exactamente dónde estamos, ni siquiera el nombre de la calle. No sabemos cómo se llama él, y no lo vamos a terminar de saber nunca tampoco, ¿no? Porque es un nombre, o sea, el nombre de quien lo persigue o de quien ha traicionado. Es decir, hay toda una serie de agujeros que Borges deja a propósito, que lo hacen atractivo justamente al cuento en la primera página. Lo iba a decir al principio, pero bueno, son 3 páginas, la primera página, ¿no? Sí, el primer párrafo ya nos tira un montón de signos, y de esto que nos hace interesante Borges sobre los huecos que debe, esto que Borges hace que justifica al lector. Bien, ¿y los personajes? El personaje tenemos uno que es el principal, que es este que no tiene nombre, que asume el nombre de su enemigo, y lo hace porque lo tiene masticado, lo tiene trabajado. O sea, ahí sabemos 2 cosas, ¿sí? La primera clave es que su enemigo es un tal Villari, ¿sí? Y que él piensa en su enemigo. ¿Sí? También sabemos a través que es paranoico, tiene cierta paranoia cuando le paga al cochero. Eso sí nos da una ubicación en el tiempo. ¿Y puedes leer un poquito de esa parte? ¿De cuál parte? Se baja del taxi. Sí. ¿Y te interesaría ahí que leyera eso, o querés que lo lea Alberto? Que es más lector, así, tiene una voz más profunda. El literato. El cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental que estaba en el bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. Acá, ¿no? Misterio. Claro. Otro misterio. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió: tengo la obligación de obrar de esta manera, de manera que todos se olviden de mí, perdón. Tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido 2 errores. He dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Acá hay, por un lado, un misterio y por otro lado una certeza. El misterio es de dónde sacó esa moneda, de dónde viene, a dónde va, qué es ese hotel de Melo, y la certeza es la paranoia. Claro. No describe el personaje, ¿no? Nos da un pequeño tinte, y que después a lo largo del cuento nos va a seguir profundizando sabiendo cómo es, ¿sí? Bien, ¿y la mujer que le abre? La mujer que le abre es como todas las, no sé, por lo menos en mi corta experiencia, como todas las mujeres dueñas de pensión, alguien desganado que te atiende automáticamente y que te hace ver una habitación. En este caso le tocó el segundo patio y él estaba agradecido por eso, ¿sí? Y otra vez una descripción de muchos signos dentro de la habitación. Hermosas. Sí, hermosas desde el ambiente que genera. Y pongo atención, más que nada dejo así entrever el papel, que era de color, el empapelado, que era de color carmesí, y tenía grandes pavos reales que se repetían y con la cola desplegada. ¿Sí? En esto me parece que ahí también Borges nos da un signo que tal vez más adelante lo podamos o no charlar. Se encierra Villari en esa pensión. ¿Cuánto tiempo? Varias semanas. No nos da un tiempo exacto Borges, ¿sí? Nos dice que después de varias semanas sale al anochecer, ¿sí? Como que llega, está adentro, encerrado, vuelve a salir. Vuelve a salir y sale para ir al cine. ¿Sí? Sale para ir al cine, pero también no pasa de las últimas filas, nos cuenta Borges, nos cuenta que va a haber una película de Ampas. Solitario. Sí, un solitario paranoico es lo que tenemos hasta acá. No ¿sí? quería que lo vean. Evidentemente no querían que lo vean porque se quedan en las últimas filas y se va antes que termine. Claro, antes que enciendan las luces. Va al cine, vuelve a la pensión y... Ahí en el cine pasa algo interesante que
que también es una clave antes de ir a la pensión, que es sobre su idea, sobre su conciencia, ¿sí? Entre el arte y la realidad. Borges nos dice, ¿sí?, que la idea de una conciencia entre el arte y la realidad era ajena a Villari. Va a haber una película de Ampas, ¿sí?, y a la vez él no se puede identificar. Hay muchas cosas que lo representan, o sea, ahí Borges nos está diciendo que Villari está esperando algo, ¿sí?, que su enemigo utiliza el apellido del enemigo, que es paranoico y que está relacionado de alguna forma con el AMPA, ¿sí? Pero que... Sí, está claro que él es, digamos, a lo largo del cuento vamos entendiendo, sin necesidad de llegar al final, de que la espera es la espera que él está haciendo de esa persona, Villari, a quien traicionó, y que si lo encuentra va a venir a matarlo. Eso lo podemos entender en la mitad del cuento. O sea que esa paranoia viene por ahí. Lo que Borges nos plantea como interesante en el cine es que él ve una película que no nos la describe Borges, pero por el género podemos entender que donde se juegan este tipo de traiciones y este tipo de violencias, y él no reconoce que eso que está pasando en la película pueda tener algún contacto con su vida. Y bueno, esa paranoia mezclada con esa ceguera o con ese pasatismo con el que toma los signos de la realidad, se le vuelve peligrosa, por no contar el final deliberadamente. ¿Qué lo vamos a contar hoy o no? Y la última frase la tenemos que por lo menos leer. Hay que leerla. Cuando vuelve del cine, regresa a la pensión y todo empieza a transcurrir como a él le interesaba. Dócilmente trataba que le gustaran las cosas. Así fueron pasando los días. Otra noche tiene que salir, que también hay una descripción genial de Borges sobre un dolor de muela, ¿sí? Con lo insoportable que es. El dolor de muela, hay dos dolores como hombre, muela y oído. Pero la descripción que hace Borges... Como hombre, a los hombres nada más le duele la muela. No, pues tal vez las mujeres tienen otros dolores que no puedo participar de ellos. Es espectacular la descripción que hace Borges del dolor de muela. Vuelve a ir al cine y ahí se choca con una pareja. Él no los reconoce, dice, no los conozco, pero sin embargo no sale por 4 o 5 días, no vuelve a salir de la pensión. Nos hace una descripción de su cotidianidad, toma mate en el patio, acompañado de un perro lobo, si yo mal no recuerdo, creo que lo dice así, que se han hecho amigos, o sea, como que encuentra ciertas similitudes en ese perro solitario. Y hay una biblioteca que lo entretiene, una biblioteca parece ser bastante amplia en la pensión, en su habitación, pero él lo que lo entretiene es la Divina Comedia. Ese es un libro que él va y recurre. Dentro de lo recurrente de su vida, tiene sueños durante la noche. Y sueña que esto que decía Alberto, que lo van a venir a matar. Tiene un sueño punitivo donde está involucrado este hombre que cruzó en el cine y él saca un arma y los mata. Él los mata, cada sueño él gana, digamos. Claro. Pero él no se da cuenta que ese sueño que se repite es una señal de que están por venir a buscarlo, y él como que el sueño no lo relaciona con, más allá de su paranoia, con algo que evidentemente va a pasar y que no lo va a tener preparado lo suficiente. Como que se confía demasiado en el sueño. Suele pasar. Hasta que, genialmente, otra vez dice Borges, una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, y dice entre paréntesis, por lo menos en el PDF que tengo yo, no el ruido de la puerta cuando la abrieron lo despertó. O sea, una presencia lo despierta. Y ahí es cuando... Ahí está lo fantástico. Ahí empieza lo fantástico, y ahí es cuando se nos empieza, este señor Jorge Luis nos empieza a mezclar cuál es el sueño y cuál es el plano de la realidad y cuál es el plano de lo onírico, ¿sí? Cuando él sueña, digamos, se le presentan estos vengadores, estas personas a las que él traicionó, encabezadas por Villari, y él saca un arma de la mesita de luz y los mata.
cíclicamente en el sueño 2 o 3 o 4 veces. Finalmente, cuando vienen verdaderamente en este párrafo que vos leíste las 2 primeras líneas, la reacción que tiene no es agarrar el arma y matarlos, porque ya se ve vencido y no puede contra la realidad. Y la reacción es seguir soñando, es darse vuelta, darles la espalda y tratar de soñar de vuelta el sueño en el que él ganaba. En esa magia estaba cuando lo borró la descarga, dice Borges al final. Punto final. Y podemos terminar el bloque con eso, si te parece, Nat. Bueno, entonces porque sos tan terminadora de bloques. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Literarte. Literatura argentina y universal en Literarte. Segundo bloque con más Literarte, hemos vuelto de la pausa y bueno, contestando poquito a poco lo que son los mensajes al Facebook de Lectores 3.0, a la fanpage, ¿sí? Donde, bueno, publicamos las consignas y también los ganadores del libro del día de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos quedó del primer bloque? Nos quedó un poco sobre el autor, sobre la obra en realidad, sobre el Aleph. Sí, Borges escribió 2 libros que para mí son de lo mejor de la literatura argentina y de la literatura fantástica en los años 40, Ficciones y el Aleph. Y bueno, este cuento pertenece al Aleph y quería recalcar esa cuestión, ¿no? Que este estilo fantástico de Borges, que no es una cosa de fantasmas, que no es una cosa de terror, que no es una cosa de mundos paralelos ni de ciencia ficción, sino que es fantástico en este juego que hablábamos en el primer bloque, que ahora vamos a desarrollar un poco más respecto a la elección entre los sueños y la realidad, a las marcas que nos dan el primer párrafo con todos esos agujeros que nos deja de entendimiento, a la no identidad del personaje y sobre todo, ya me meto un poco más en el análisis, a esta cuestión de la espera, que es de alguna manera lo que nos pasa a todos en la vida, que estamos esperando la muerte, digamos. No es que la estemos esperando porque nos sentemos a esperarla, sino porque es algo que si tenemos una garantía de algo que nos va a pasar, es eso. Sí, lo demás no podemos garantizar nada, porque nos vamos a morir, sabemos todos que nos vamos a morir, por lo menos desde determinada edad. Entonces me parece que ahí también está lo fantástico, porque no es la muerte de Villario, de este que se hace llamar Villari, es la muerte de la especie. Sí, lo interesante es que te enterás casi finalizando el libro, que es el cuento, qué es lo que está esperando este tal Villari, lo que ha asumido. ¿No? Esto que vos decís, si se quiere, es una verdad que todo el mundo sabe que venimos para finalizar en algún momento, pero en este cuento, ¿de qué se trata la espera? Uno lo va a ir dilucidando de a poco. ¿Y en las profundidades del cuento, qué tenemos para decir? Bueno, yo quería ahondar un poco más esta cuestión del sueño. Borges trabaja, bueno, uno de los elementos como tantos otros, como los cuchilleros, como los espejos, los tigres y los dobles,
y el laberinto es el sueño. Borges trabaja el tema del sueño con una obsesión permanente, y el sueño es, para Borges, y en este cuento lo vemos, la alternativa, el alter ego de la realidad, el otro de la realidad. Es decir, es una vida más desordenada, es una vida más inexplicable, pero en donde uno puede vivir otra vida, otra existencia distinta a la que vive en la realidad. El tema es cómo relacionamos esto, nos dice Borges, creo yo, metafóricamente en este cuento, algo que el personaje no puede hacer. Entonces, antes de profundizar en el sueño, nos pone en el cine y nos dice que este hombre, cuando se anima a salir, empieza a ir al cine, y en el cine ve, como decíamos en el primer bloque, películas de Lampa, es decir, películas de gángster, películas de acción, en donde se miden este tipo de traiciones y de violencias y de asesinatos y de muertes que están relacionadas con su propia vida, y él no las puede relacionar. Él no puede... No lo advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él, dice Borges. Sí. Es decir, lo mismo le va a pasar con el sueño, que es justamente lo que Borges no cree. Borges cree que el sueño y la realidad están íntimamente ligados. Es más, creo que Borges cree que el sueño es parte de la realidad. Es decir, Borges no cree que lo que soñamos es algo que está separado de la realidad y cuando nos despertamos vivimos la realidad, sino que la realidad está compuesta por la vigilia y por el sueño. Y eso genera una integración que permite alertarnos o permite dudar o pensar o desarrollarnos, y permite evitar este tipo de paranoias o hasta evitar que nos maten, quizás. Y él tiene estos dos avisos, este hombre que se hace llamar Villari, que es italiano, como decía Gastón, tiene estos dos avisos. Uno es el cine, y no lo atiende porque no puede relacionarlo con su propia realidad. Otros son los repetidos sueños, que más allá de que él gana en el sueño, como yo decía en el primer bloque, lo que los sueños repetidos le están diciendo es: mirá que van a venir, y estate preparado de otra manera. Sí. Y después se encuentra con la realidad. Es decir, ni el cine ni el sueño, que son los avisos previos que tiene Villari, pueden evitar la descarga final. Y cuando Borges dice, en esa magia estaba, cuando lo borró la descarga, en la última oración después de punto y aparte en el cuento, utiliza, creo, la palabra magia, porque magia es como una palabra irreal. Es decir, no dice en ese atractivo o en ese movimiento o en ese pensamiento o en esa circunstancia. Dice en esa magia porque él estaba fuera de la realidad. Es decir, si para Borges el cine, el arte, sobre todo la literatura, y el sueño es parte de la realidad, para Villari no. Villari separa. El cine es entretenimiento y no tiene nada que ver conmigo. Voy un ratito para distraerme y volver, para no estar siempre en la pensión tomando mate. El sueño para vivir una realidad alternativa en donde soy feliz, porque en la vida real no soy feliz. Sí. Pero la realidad es otra cosa. Bueno, Borges ahí integra con esa palabrita mágica. Magia. Integra esta idea que es muy típica de Borges en sus cuentos fantásticos, de ponerse a describir durante toda la narración al personaje casi como identificándose con él, y en algún momento toma distancia y plantea un punto de vista, una visión del mundo distinta a la que tiene el personaje. Acá es clarísimo. Acá hay un personaje en el que Borges nos da a entender que está en las antípodas del propio Borges. No sé si se entiende. A ver, ¿cómo sería? Borges cree que Villari, vamos a llamar Villari al protagonista, aunque sea un nombre falso. Está bien. Cree que Villari tiene la oportunidad de integrar el arte, el sueño, a su vida. Y Villari no se da cuenta. Pero Borges cree que están integrados. El cuento, la palabra magia y toda la narración nos da a entender que Borges sí lo ve. Es decir, Borges tiene la capacidad de en 3 páginas y media, en 3 páginas, poder integrarnos al personaje y a la vez mostrarnos que la visión del mundo del personaje es muy limitada y la de él es totalmente superadora, y que son dos que están en las antípodas casi digamos, la visión del sueño que Borges hace de Villari. Por más que parezca que Borges se identifica con Villari, en realidad Borges lo que quiere es decirnos que Villari no se da cuenta de
los verdaderos dotes del sueño. Es una picardía de Borges que nos hace. Sí. Mete a un personaje, ¿sí? a un personaje ficticio como este Villari, lo mete al cine a ver otros personajes que, si se quieren, de alguna manera representan algunas partes de su vida, pero a la vez Villari, como personaje de una ficción, no reconoce al arte como forma de reflejar su vida. Claro. Es una picardía de Borges que nos hace meter en sus laberintos y estas cuestiones Sí, que al pero tanto le gusta. pero me parece interesante como Borges, sin decir, bueno, ahí está el poder de síntesis, sin Claro. decir en un párrafo, miren que yo creo que el arte y el sueño son parte de la realidad, y para mí son mucho más reales que el café con leche que me tomo a la mañana, o el libro que escribo, el libro que leo, o el sueño que tuve. Sin decirlo de esa manera, no se está diciendo eso. A través de un personaje que lo ve de una manera totalmente opuesta. Eso es lo interesante. Después hay otra cosa que tiene que ver con el nombre de Villari, y que tiene que ver con la muerte. Él en un momento... Perdón, Sí, dale. pero antes de avanzar con el tema de los sueños, él en el primer párrafo, las cuestiones que describe, ¿sí? Dice que en el sueño son arbitrarias. Y ahí hay otra, y acá hay otra cuestión que le interesa a Borges, por lo menos lo que he leído, sí, que es el tiempo. El tiempo es lo que lo va a hacer familiar. ¿Sí? A estas cuestiones que en el sueño en el sueño son arbitrarias, en la realidad el tiempo es la que lo va a acomodar y hacernos Ordenar, sí. y hacer familiar. Perdón, seguí con Villari. No, él en un momento dice, bueno, nos enteramos que se puso el nombre de Villari como casi como una especie de cábala. ¿Y sabemos su verdadero nombre en la obra? No lo sabemos. Alejandro Villari es el verdugo, va a ser finalmente el verdugo. Y él en un momento dice, una mañana, tal vez leyendo el diario, una mañana trajera la noticia de la muerte de Alejandro Villari. También era posible que Villari ya estuviera muerto. Y entonces la vida era un sueño. En realidad, él se pone el nombre de alguien que desea que esté muerto. Y finalmente el que termina muerto es él. Es decir, como que él se fija el nombre de quien el destino va a matar y después lo matan a él. Es decir, él mismo entra en una trampa de sueño. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Sí? Sí. Eso me parece interesante. Y después lo del pavo real, bueno, lo del 4000, lo del 4004 lo dejamos, me parece muy arriesgado. Pero lo del pavo real me parece muy interesante. Está lleno de signos. Sí. Está lleno de signos. Los cuadrados que contienen a los plátanos, esto que vemos en la vereda, que La El están- estante de libros al ras del suelo, es decir, para Villari, para la pensión y para el lugar donde va a vivir en un lugar donde la literatura es algo bajo. ¿Sí? El mapa de la provincia de Buenos Aires está allá arriba, acá está la palangana, allá está el estante, la Sí. cama de hierro, que el colchón está medio movido, no sé qué. Pero la biblioteca es un estante bajo, que está bajo. Hay que agacharse para ir a buscar algo. No es, Hay que no es decir- algo que Borges ponga por poner, como nada en realidad, ¿no? Claro. Bueno, esto de primero los criollos, después los italianos y para finalizar los judíos, también ahí hay un símbolo de no solamente del paso histórico de Buenos Aires, sino también de que esté la comunidad judía, otra vez como en Masón, otra vez se da el mismo símbolo. Sí, no nos olvidemos que este es un cuento publicado en 1949 que probablemente Borges haya escrito entre el 44 y el 49 y que en general las tramas de Borges de cuchilleros transcurren, tienen su diégesis antes de la inmigración italiana, o sea, en 1890 para atrás, y estas fantásticas o policiales, como el caso de Masums o como el caso de la muerte de la brújula y otras, transcurren en los años 20. Está bien, pero este personaje Digo tenía... esto como para ubicarnos, porque hoy ya pasaron 100 años de esta imagen de que los italianos desplazaron a los criollos y los judíos a los italianos. No es algo que está pasando ahora, Claro. son 100 años. Sí. Sí, y de todas formas hay una reminiscencia a ese guapo, a ese cuchillero. El personaje era belicoso, era violento. Apenas lo empujan al salir del cine, él los increpa. A pesar de estar perseguido, ¿sí? Que decir, bueno, me voy al mazo porque no sé quiénes son, porque... Pero vos crees que era que es una actitud violenta, obviamente es parte de la AMPA, no parte de la mafia o de lo que fuera, pero no es más una respuesta a su paranoia que a su naturaleza violenta, eso que tiene con el
con la pareja de la alemana, este grandote que se le planta en el cine? La respuesta a la paranoia está cuando él no sale los 4 días. La reacción inmediata de increparlo me parece que tiene que ver más con su naturaleza. Con su naturaleza. Eso es lo que a mí me parecía que me llevaba, ¿no? Y después, bueno, vamos descubriendo de a poco, nos va mostrando cuáles son los motivos, que lo vamos a ir tratando más adelante, por el cual este hombre está perseguido. En principio, no soy paranoico, pero me persigue. No me persiguen. Bueno, lo último. ¿Estás persiguiendo? ¿Quién? ¿A quién? Están golpeando la puerta. Lo último para cerrar el bloque. Y ya lo cerramos. Ya cerramos la puerta. ¿Ya cerró la puerta? Para ir a jugar. Bueno, una pregunta. Sí. ¿No estamos toda nuestra vida esperando la muerte? Nos dice Borges con un cuento en el que se supone que le pasa a una persona muy particular, paranoica, violenta, que él tiene separado el sueño de la realidad, digamos. O sea, Borges nos describe una persona totalmente fuera de la habitualidad del lector para hablarnos del lector. Esto es lo que considero. ¿Sí? Con eso nos despedimos y volvemos en el tercer y último bloque de Más Literarte. Ya volvemos. Quando você for convidado pra subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Tercer y último bloque de La Espera con Jorge Luis Borges. Y bueno, la espera también después de la pausa para seguir hablando un poco del cuento y poder hablar de la Divina Comedia del Dante. Sí, nos quedaba colgado. Nos quedaba colgado. Bueno, este hombre está bien, está esperando la muerte, ¿sí? De una forma, si quiere, pasiva, por lo menos en el plano de la realidad. Pero ¿por qué? ¿Por qué llegó? Sabemos que Villari es su enemigo, pero ¿por qué? Y el único indicio que por lo menos encontré yo es su obsesión en la biblioteca con un libro que era la Divina Comedia, ¿sí? Y ahí nombra a dos personajes que son, ya les digo bien, para no hablar... Ugolino y Ruggeri. ¿Perdón, cómo? Ugolino y Ruggeri. Ugolino y Ruggeri. Bien, estos dos personajes están contenidos en un cuento que se llama la Divina Comedia, que es el que lee, que lo escribe Dante Alighieri allá por el 1300. ¿Sí? En realidad es un libro extenso que está dividido en 3 etapas. Una es el cielo. El infierno primero, el infierno, y el cielo. Por suerte el infierno está primero, después el purgatorio y el paraíso. No sé si será premonitorio esto, pero nunca pasé del purgatorio cada vez que agarré el libro. En la etapa del infierno están estos dos personajes, que es Ugolino y Ruggeri, ¿sí?
En este libro lo que hace el Dante es las cuestiones históricas de una Italia que no es como la que conocemos ahora, sino ciudadelas desperdigadas, ¿sí? No está centralizado el poder, sino que son ducados, son principados. Son principados. Los distintos manejos de esos ducados, de esos principados, ¿sí? Los personajes que transcurren en la vida política los manda a distintos círculos del infierno de acuerdo al pecado. Cuanto más bajo, cuanto más pecaminoso es, más abajo el círculo. De hecho, Judas está en el último círculo, ya que él es el que traiciona a Jesús. ¿Cómo es? Volvamos. Un ejemplo. Judas, ¿sí? Sí. Está en el último círculo del infierno. ¿Por qué? Porque él traicionó a Jesús. Está en el 9º círculo del infierno, que es exactamente la boca del diablo. Lo que hace Dante es todo el espectro político y social de los principados y de los ducados de esa Italia, los va distribuyendo de acuerdo a los pecados que han cometido en distintos círculos. En el caso de Ugolino y Ruggeri, lo pone en el círculo junto a los traidores, ¿sí? De hecho, en el último círculo. En el último. De hecho, Ugolino le está hincando los dientes en la nuca de Ruggeri por la traición que se ha cometido. Entonces, paratexto nos quiere decir, o por lo menos a mí me figura, que lo que ha hecho este personaje, ¿sí? Villari, que asume el nombre de Villari, de su enemigo, lo ha traicionado al Villari original. Sí, es una imagen fuerte. Todo el Dante tiene imágenes. Bueno, toda la descripción del infierno, que es el primer libro, empieza describiendo círculo por círculo, del primero al 9º. El primero es... A ver, ¿cuál es el primer pecado livianito? Y el primer pecado liviano, hay una pareja de una persona que abandona a su pareja y se enamora de otra y se va con la otra, y eso es como un pecado liviano que va al primer círculo, y después va bajando, y el peor es la traición, y sobre todo la traición en términos políticos o religiosos, o no una mera traición personal simple, ¿no? Sí, te traiciones, me adelanté en la serie de Netflix. Claro, no vamos a ir al infierno por eso. Lo sumo al primer círculo. Sí, vamos a estar ahí. Ni eso, chicos, por favor. Bueno, y volviendo un poco más a la actualidad, estuve buscando la adaptación del Cuento de la Espera y encontré algo que fue un trabajo que hicieron los chicos en el trabajo final para la cátedra de montaje en la Universidad Nacional de Cuyo, 2015, y es un corto de 7 minutos con la dirección de Maylen Vicentín y guión de Fátima Tolmer. Y bueno, algunos personajes está muy bien hecho, y lo que pasa es que, bueno, acá los personajes son adolescentes, casi adultos. Bien, entonces a Villari lo vienen a buscar justamente un grupo de malhechores o de vengadores, y bueno. Así muy modernos los Vengadores. Sí, son muy modernos. Hay otra adaptación que quiero rescatar, que es una adaptación que hizo el director Fabián Bielinski, ya fallecido, el director de Nueve Reinas, de Laura, un personaje muy importante en la industria cinematográfica argentina en los últimos 30 años, que cuando se recibió en la ENERC, en la Escuela del Instituto Nacional de Cine, su tesis de unos 19 minutos es La Espera de Borges, protagonizada por Bidonde, donde Bidonde encarna lo más parecido que yo en mi cabeza se me hubiera ocurrido a este personaje. ¿Vos lo pudiste ver? Lo pude ver. Cuando vi a Bidonde, yo ya había leído el cuento, y es genial como todo lo que ha hecho Bielinski. Y bueno, también igual que la adaptación que señalaba Nati, se puede encontrar en internet, está en el YouTube. La recomiendo. Hay que decirle a la audiencia que por ahí
nuestra voz se aleja, y esto es un producto de la magia de Borges y de este cuento, porque todas las descripciones que le estamos haciendo la estamos viendo, entonces movemos la cabeza para señalarle a nuestro compañero cuál es el estante de la biblioteca, a dónde está el plátano, el hospital al final del callejón. Realmente... ¿Dónde está el libro que va a leer ahora? Claro. Bueno, ¿cómo llegamos? Yo quiero saber, ¿cómo llegaste a este cuento, Alberto? Contame cómo. Otra vez voy leyendo el Aleph y digo, mira qué título interesante, mira qué título interesante. Y Alberto eligió el penúltimo, ¿sí? La espera. Que, por suerte o por desgracia, tengo un par de borgianos al lado y me han hablado del Aleph hasta el café con leches, por suerte esa parte, ¿sí? Pero nunca de la espera. ¿Cómo llegaste a la espera? Bueno, a mí esta pregunta me la hiciste la otra vez y te voy a contestar algo parecido. En general es una cosa absolutamente intuitiva. No considero que la espera sea mejor que el Aleph o que Emma Sums o que el Sur o que, a ver si lo encuentro, la escritura del Dios. Me parece que subjetivamente, por algún motivo, tal vez este tema de la muerte, esta relación con el sueño o esta relación del sueño y del cine, o por su forma compactada, si bien Borges siempre escribía corto, este es extremadamente corto este cuento, por algo de todo esto, o por esa última frase, en esa magia estaba cuando lo borró la descarga, no sé por qué, o por los rombos de la ferretería, pero por algo muy Yo creo subjetivo. que por el cine. Puede ser por el cine. Puede ser, pero en general no. Hay cuentos que me han marcado y que cuando tengo que hacer una elección de decenas de cuentos, se me vienen a la cabeza siempre los mismos. Este es uno de ellos. Que por ahí lo tengo que releer para afinar un poco el recuerdo, porque lo tengo medio borrado o lo tengo confundido con otro, pero son esos cuentos que me han quedado grabados. Me pasa mucho con Bioy Cassara, me pasa con Marillán, me pasa con Denevi, con Poe, que ya Suenan me acompañan más, siempre. Que suenan ya los tengo. más que otros, Sí, tal vez. Sí. ¿Qué tenés en Así la que mano bueno. que no nos querés mostrar? Bueno, no, acá tengo en la mano que estábamos el otro día hablando de iniciar todos los terceros bloques, presentar algún libro o recomendar, mejor dicho, algún libro, trayendo alguna anécdota. Sí, la última vez. Y la última vez hicimos el libro El chico que relataba fútbol. Exactamente, de Pablo Di Pietro. ¿Y hoy? Y hoy tengo un libro de Kafka en la mano, que es una edición de los 80. Y no lo suelta. Yo debo decirle a la audiencia que no lo suelta. No, lo tengo agarrado, no se lo voy a prestar a nadie, ya está muy hecho pelota. Que compré hace 32 años aproximadamente, esta edición, ayer nomás. Y yo conocía a Kafka, conocía el nombre de Kafka, esto es La Metamorfosis y otros cuentos, ¿no? Se llama La Metamorfosis, pero aparte de estar La Metamorfosis, que es una novela corta de Kafka, hay otros cuentos cortos después. Conocía el nombre de Kafka, pero me atrajo que en la portada dice traducción y prólogo de Borges. Yo ya conocía a Borges, ya leía a Borges a esa edad. Y me leí el prólogo, parte del prólogo salteado en la librería, y me convenció Borges que tenía que leer a Kafka. Y de ese mismo modo, sin ponerme yo a leer el prólogo porque los voy a aburrir, y son 3 páginas o 4, es más largo que el cuento. que la espera. Me convenció Borges con 2 ideas, mejor dicho, 2 obsesiones rigen en la obra de Kafka. La subordinación es la primera de las 2, el infinito es la segunda. Cuando leí eso, en 1988-87, en una librería, la librería Hernández de la calle Corrientes en Buenos Aires, dije, me voy a comprar este libro, que aparte de ser barato, era barato. Y sí, porque es chiquito, la edición es económica. Berreta, sí, ya lo he abierto y leído muchas veces y ya. A ver la tapa. Tiene un lindo olor a lector. Sí. Lector noctámbulo. Se puede llevar alcohólico y fumador. No. Sí. No digamos. No, alcohólico no. Alcohólico lo niego totalmente. Pásame el libro. Préstalo, no lo pasa, hay que decirle a la audiencia que no lo presta, lo tiene atesorado. Ayer nomás. ¿Te acordás cómo era la tarde? ¿Era de día, de noche? No, de tarde, saliendo de trabajar, allá trabajaba en el centro. Uno de mis primeros trabajos serían las 6, 7 de la tarde. 6, 7 uno de los primeros trabajos, o sea que uno de los primeros sueldos
con la en moneda. la fábrica. No, antes de la fábrica. bien. Trabajaba ahí en una enciclopedia británica, en unas oficinas de ahí de la calle Avenida de Mayo. ¿Qué hacía ahí? Repartía sobres, era cartero, en realidad organizaba los recorridos y a veces me tocaba salir a repartir, pero un laburo administrativo medio de Sí, joven, bueno. un poco cadete, un poco cartero, un poco organizar cosas, un poco sellar papel. Voy a traer un escritor que para muchos es menor, digamos, pero que es Bukowski, ha hecho muchos libros siendo cartero. Cometía un delito, abría las cartas. Abría las cartas. Pero bueno, Gracias se puede. a eso uno puede lograr una literatura, una obra. No, una obra. El Pope dirá, la cultura dirá, es un escritor menor. Bueno, pero vivió de la escritura. Escuchame. Sí, Natalia. Mirando disculpa. el libro, hojeando un poco los datos, Sí. la ilustración de Joan Miró. ¿Vio? ¿Miró? ¿Vio? Miró, obvio. De Cántico del Sol. Bien. Sí. Es muy interesante para mi biblioteca, me combina perfectamente con los otros libros. Así Y un que préstamo por tiempo. indeterminado. Bueno, ahora cuando... No tiré la mano. No, tiré la mano voy a porque decir algo, Sí. decir algo más generoso de lo que esperan de mí. Ahora que me voy a comprar la semana que viene las obras completas de Kafka, Sí. voy a traer los libros sueltos que tengo de Kafka para regalarles a ustedes. Ese pero entre qué ellos. lindo. No, este no lo regalés este es mío. ¿Tá? Bueno, listo. Y para que la gente sepa, y lo quiere conseguir, yo no lo voy a prestar, la editorial Los Hadas, ¿sí? Franz Kafka, La Metamorfosis, traducción y prólogo de Jorge Luis Borges, de editorial Los Hadas, y bueno, Alberto lo consiguió ayer nomás por el año 80. Estoy viendo que esta es la 16ª edición y... Ahí está el artista del hambre, la construcción de la muralla china y un montón de cuentos cortos y medianos de Kafka después de la Metamorfosis que son tan buenos como la Metamorfosis. Es hermoso ese libro. Y acá dice que se terminó de imprimir el día 15 de enero de 1989, por si lo quieren conseguir, con una hermosa pintura de Joan Miró. Entonces debe haber sido, si es de enero del 89, fue en el 89, no en el 82. Claro, Estaba mintiendo. Vos en febrero ya lo estabas comprando. Claro, no sé si en febrero, pero debe haber sido en el 89. Bueno, les he pedido Sí. un poco más de extensión al Pola que nos está cortando como. Porque le dije, vamos a terminar con un fragmentito de La Espera. Bueno, terminamos con eso y nos vamos. Sí. Después de eso no hablamos más y No. no sonreímos Ya está, ni ya saludamos. nada. Chao. Bueno, chao entonces. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Villari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Villari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros importaban menos que las últimas. Oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho. Por ello es que éste se vuelve pasado enseguida. Su fatiga algún día se pareció a la felicidad. En momentos así, no era mucho más complejo que el perro. Bellísimo ese fragmento, Alberto, muchísimas gracias. Y bueno, a todo el público por habernos acompañado, les agradecemos y les decimos que la semana que viene vamos a leer Historia desaforada de Bioy Casares. Qué lindo, la verdad que a mí me encanta. Es el autor que más me gusta y bueno, espero que nos sorprenda. Chicos, buen fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes. Chau, chau. Besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Te aprendió mi corazón, te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no sepa darte amor.
has enseñado tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo y te lo debo, te lo debo, te lo debo, te lo debo, lo debo a ti. Ahora me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Pero es que nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Te aprendió mi corazón, te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, niña, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo, maldigo lo que amo y te lo debo. Te lo debo, te lo debo a ti. Eso no es así, eso no es así. Eso no es así, eso no es así. Por una noche, ¿qué más da? Literarte. Viernes 15 horas.